Buenas, mi compañero Sebastián Montaigne y mi persona, Lorena Pilat, les presentaremos un PowerPoint sobre los paradigmas de la conservación del patrimonio, sobre tres épocas muy importantes que se hablan en la Carta de Venecia. En este trabajo ilustrado se tocarán los temas principales de la restauración y patrimonio, los cuales se abarcan en la Carta de Venecia. Esta carta se enfoca en plantear la conservación como una disciplina apoyada en la ciencia y en técnicas aplicables, todo con el propósito de conservar el valor del bien del que se habla. En otras palabras, buscamos lograr comprender qué es aquello que se entiende por patrimonio histórico, su suma de conocimientos y el contraste de visiones del mismo. A lo largo del trabajo se tocarán tres épocas importantes para la comprensión de lo mismo, con el propósito de lograr entender cómo su restauración y conservación fue evolucionando con el tiempo, y cómo fue de conservar tan solo un concepto o un edificio a zonas y culturas completas. En todas estas se resalta la importancia entre la diferencia de conservar y restaurar, y cómo son trabajos muy peculiares y que necesitan ser realizados por arquitectos profesionales, que tengan un total respeto sobre la estructura original. Igualmente, la importancia histórica que representa un monumento de patrimonio, ya que nos recuerda quiénes fuimos, qué hacíamos y de dónde vinimos. Estas épocas se dan a través de los últimos 50 años. Son épocas de bienes culturales. Para poder iniciar a hablar de estas épocas tan impresionantes en el desarrollo de lo que hoy es en día, eh, lo que nos permite identificar un monumento, es importante hacer una pequeña introducción de la base que constituye cada una de estas. En nuestra primera época se hablará de la monumentalización y conservación. En esta primera época ya existe una mirada centrada en los objetivos, esto siendo arte y monumentos, pero solo se veía la idea de conservación como un simple instrumento de mantenimiento momentáneo, pero que seguía dando camino a la transición de la importancia cultural. En la época 2 se tocarán temas del lugar y tutela. Esta toma carácter alrededor de los años 80. Se comienza a integrar las acciones relacionadas con el patrimonio, es decir, que se entra a mayor investigación, protección, conservación, difusión y comunicación sobre los monumentos y el arte. También en la época donde se inicia la integración como patrimonio de los espacios donde los monumentos están localizados. En la época 3 se habla más sobre lo que es el territorio y las mismas políticas culturales del sitio donde se localiza el patrimonio. O sea, la gestión del patrimonio y su conservación se encuentra basada en la complementación de las instituciones tanto políticas como privadas y de los agentes en el territorio. Sabiendo estas bases tan importantes, podemos adentrarnos con mayor detalle a cada época de forma individual. La primera época, que posee su carácter principal al centralizarse en el objeto y la conservación de los bienes culturales. Los objetos que se tomarán como patrimonio histórico son siempre principalmente el monumento y la obra de arte. En la Carta de Venecia, en esta primera época, se hace énfasis en el reconocimiento no solo de las grandes obras, sino también de las obras modestas. Con este aspecto tan peculiar, se inicia la valoración de lo que se conocería como arquitecturas menores. Dentro de esto, también se tomará en cuenta la consideración de todos los bienes inmersos en los territorios de influencia de estos objetos ya denominados como patrimonio. Así entonces, constituyendo un todo inseparable. Para tener una visión más clara de lo que se habla, se puede tomar como ejemplo la mezquita de Córdoba, la cual sería la imagen 1 en esta diapositiva, la cual se encuentra unida al río Guadalquivir y al caserío que le rodea, causando que inevitablemente se conforme como un todo, considerado estos elementos como patrimonio también. En este caso, no es solo la mezquita que se toma como elemento de patrimonio histórico, sino todo lo que abraza la mezquita, su vegetación, el río cercano a la misma, sus plazas, básicamente todo aquello que le rodee, ya que realizar la mezquita probablemente no se desarrolló solo pensando en esta como un solo edificio egoísta o separado, sino como una adición al contexto y para el contexto. En esta segunda imagen podemos ver el contexto del cual se habla en el ejemplo anterior y cómo este claramente es igual de importante que la construcción de por sí, ya que también guarda parte de la historia y esencia de lo que este es. Dentro del concepto de restauración, es importante tener en cuenta que siempre se parte del principio de conservar antes de restaurar. Es importante que también al restaurar con la arquitectura de nuestro tiempo exista alguna diferencia, todo con el propósito de evitar alguna situación de monumentos falsos. De aquí nacen las preocupaciones de cómo afectaría este concepto directamente a las escenas urbanas
Entonces, para que la arquitectura denominada como patrimonio histórico y la nueva no sufran intervenciones desastrosas, es necesario establecer medidas de control sobre las nuevas edificaciones, tales como atención detallada al color, la ornamentación e inserción de elementos verdes. Siempre hay que tener un gran cuidado de cómo estas son colocadas en los espacios, ya que se busca que exista una armonía entre lo existente y lo nuevo. Más que una intervención urbana o un cambio en su ordenación, esta forma de guardar el entorno urbano y favorecer tanto a lo que ya existía como a lo que está por existir, se le denomina como urbanidad en la ciudad histórica, el cual requiere un estudio propio de por sí. Es muy importante tener en cuenta que la arquitectura nueva y de calidad es aquella que desea integrarse, sin necesidad de renunciar a su contemporaneidad en el escenario urbano existente. Pasamos entonces a lo que compone nuestra segunda época de estudio, siendo esto la tutela de los bienes culturales y el contexto físico del monumento considerado como patrimonio. En esta segunda época toma un inicio en los años 80 y conservando sus conceptos desde la primera época, la Carta de Venecia y el pensamiento italiano serán el motor que impulse a ver la ciudad comunitaria, o sea, como un todo. Se resalta la importancia de que ésta no se debe fragmentar. Todos estos conceptos nacen de la búsqueda de una relación precisa entre lo que es el urbanismo y lo que es considerado como patrimonio histórico en lo que ya habíamos denominado como ciudad histórica. En esta segunda época se busca marcar hitos importantes en la arquitectura, recalcando que estos edificios, además de arquitectura y elaboración, encierran una serie de tradiciones y culturas, ya sea forma de habitar, forma de construir, hasta los materiales empleados. Paralelo a todo esto, se comienza a transformar pensamientos similares a lo que dicta el artículo 11 de la misma Carta de Venecia, que dice lo siguiente: las valiosas aportaciones de todas las épocas en la edificación de un monumento deben ser respetadas, puesto que la unidad de estilo no es a fin de conseguir una obra de restauración. Dentro de todos los aspectos que se consideran en el patrimonio, aparecen las metodologías estratigráficas alrededor de la segunda mitad del siglo XX. Con estas nuevas consideraciones, se validan las ciencias arqueológicas como fundamentales para entonces poder categorizar en diferentes estratos los elementos de patrimonio. Como buen ejemplo de intervención, tenemos el teatro romano de Sagunto de Giorgio Grassi, en donde un modelo ideal de teatro se sobrepone a las ruinas existentes. Agregando los ejemplos, también está la intervención que se realiza en el castillo de Castelvetio, por Carlos Carpa. En este se logra un grado de respeto mayor por parte del arquitecto. La nueva arquitectura que el arquitecto emplea, o más bien incorpora, es con referencias neoplásticas. De esta forma se diferencia el original con lo reconstruido. Se conservan las estructuras de valor a pesar de estar incorporando edificaciones nuevas al castillo. En ambas imágenes se puede apreciar la clara diferencia entre aquello que pertenece y aquello que tuvo que ser interferido por alguna razón. Pero a pesar de portar estas diferencias, guarda un grado de similitud y respeto profano con el edificio original. Retomando con el tema, llegamos a la tercera época, de la tutela a las políticas culturales. La tercera época se inicia prácticamente con el cambio del siglo y con esta la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Esta adoptó por la Conferencia General de la UNESCO el 16 de noviembre de 1972 y fue la manera de generar un sistema de protección colectiva sobre el patrimonio cultural y natural, con un valor excepcional de un paradigma universal. Este valor radica en el acuerdo entre países para proteger el patrimonio del mundo, del valor excepcional. El patrimonio empieza a ser considerado como un recurso cultural, social, educativo y científico, de cohesión territorial, económico, capaz de generar un desarrollo. Es decir, que ésta es capaz de relacionarse con otras políticas sectoriales, como el turismo, el medio ambiente, la ordenación del territorio y la educación. Esto nos pone ante la dinámica de que abarcar una gestión más compleja de aprovechamiento de activos del patrimonio cultural, pero también la preservación y perdurabilidad del legado cultural. Es por ello que se puede hablar de gestión y desarrollo sostenible en el patrimonio cultural. Llegando al punto 3 de la tercera época, tenemos la ruptura y la restauración.
La ruptura y la restauración no son lo mismo que dos momentos del mismo proceso, dos manifestaciones de la tradición. La ruptura y la restauración son inseparables. Ambas son hijas de la tradición, es decir, el tiempo a su doble ritmo, cambio y repetición. Puede ocurrir que un mismo bien patrimonial requiera de lo uno o de lo otro a la vez, es decir, conservar e intervenir en función de sus atributos, circunstancias y demandas sociales. Puede ocurrir que un mismo bien patrimonial requiera de lo uno o de lo otro a la vez, es decir, conservar e intervenir en función de sus atributos, circunstancias y demandas sociales. Los estratos relativos al colegio Mariantes y de la época de Montpensier, como se muestra en la imagen, quedan reseñados en el plano del proyecto de Vázquez Consuegra. En amarillo, aquellas partes de la edificación que fueron susceptibles de la transformación, y en naranja, las aportaciones del arquitecto nuevo con la arquitectura que se inserta en los espacios susceptibles a la transformación. Esto ha permitido que una intervención de conservación en aquellos espacios y lugares con innumerable valor cultural. Tercera época. Esta se divide en tres. La 3.1 sería escala de la gestión sostenible. En el encuentro de especialistas del patrimonio mundial y desarrollo sostenible, estos plantearon conceptos básicos relacionados con la política y en el patrimonio y el desarrollo sostenible entre ellas. Podríamos destacar la idea de que cada vez está más extendida de que las políticas públicas de patrimonio tienen que ser transversales y para ello trabajar desde la consideración del territorio como a escala donde se puedan producir numerosos acontecimientos de diversa naturaleza que envuelven la acción patrimonial. También fue objetivo del debate la necesidad de legitimar dichas políticas como acciones capaces de contribuir a la construcción de una sociedad más equilibrada y justa. El mapa o matriz de procesos urbanos sostenibles tiene una entrada y una salida, la ciudad portadora de valores universales excepcionales. Esta viene representada por el conjunto de procesos urbanos sostenibles. El ejercicio de la tutela significa la transmisión de los bienes a generaciones futuras, como los bienes culturales, así como una dimensión más restringida de la gestión sostenible. La gestión sostenible se extiende como el resultado de armonizar los intereses de las correspondientes políticas en el patrimonio y sin atentar a la sustentabilidad de sus valores. Realizando la lectura, nos topamos con varias palabras y términos que nos parecieron importantes definir para aportar un sentido más claro del tema del cual leíamos. Por lo tanto, se desarrolló un vocabulario ilustrado de 20 palabras las cuales guardan semejanza con el tema original del patrimonio histórico. Iniciamos con la palabra urbanismo, la cual se refiere a la ciencia humana multidisciplinar relacionada al estudio, regulación, control y planificación de las ciudades. También intervenir, que se refiere a la actuación para la recuperación de un edificio considerado patrimonio histórico o cultural, tomando como punto de partida la concepción del mismo, su identidad propia y respetando en lo posible los materiales originales. Armonizar. Se refiere a la conveniente proporción y correspondencia de unas partes u otras con otras, en impresión de unidad y amistoso arreglo y relación con su aspecto y uso. 4. Ediliza, que más bien es un término en italiano, se refiere a la palabra construcción, significando el arte, técnica e industria de edificios culturales en construcción. Monacal. Se refiere a lo perteneciente o relativo a los monjes o monjas, en este caso la arquitectura monacal o de monasterios. También está desarrollo sostenible, que se refiere al principio organizador para alcanzar los objetivos de desarrollo humano y al mismo tiempo sostener la capacidad de los sistemas naturales de proporcionar los recursos naturales y los servicios del ecosistema en función de los cuales dependen la economía y la sociedad. Vanguardia. Se refiere a lo que procede de dicha época, así la actividad del arquitecto es una continua búsqueda de presentar algo nuevo, no habitual y no cotidiano. También está ruptura, altamente relacionada con el tema, que se define como la disociación entre elementos o en la armonía de una pieza. Susceptible, que se refiere a la capacidad del objeto a ser cambiado, su facilidad de adaptarse al cambio.
y gestión sostenible, que se refiere a un decálogo de valores humanos, éticos y medioambientales desde la perspectiva de calidad y excelencia, que tiene por objeto dotar a las sociedades de un instrumento de referencia, asegurando el fortalecimiento del tejido económico y social del planeta. Continuando con el vocabulario de definiciones ilustradas, tenemos en el número 16 patrimonio, que esta se refiere a aquellos edificios y conjuntos arquitectónicos que por sus valores históricos, culturales y emblemáticos son significativos para la sociedad, que les otorga el carácter de legado. Bienes culturales en el 17, que esta se refiere a todos aquellos bienes, muebles, materiales e inmateriales originales que reúnen el valor estético, histórico o intelectual relevante como producto de la creatividad humana, en cualquiera de las manifestaciones científicas, ya sean artísticas y literarias. En el número 20 tenemos caserío, que esta se refiere a un tipo de hábitat rural de una construcción tradicional. En el punto 19, escena urbana, que se refiere a reunir un conjunto de elementos que crean entre sí un determinado ambiente. La calidad de un ambiente está vinculada a las condiciones del espacio y su repercusión sobre las personas. Y por último, el número 20 sería hitos edificatorios, que se refiere a que es una edificación que por ser conocida popularmente y valorada por su técnica de construcción, por su simbolismo o por su historia, esta puede ser usada como referencia para el reconocimiento y orientación de los visitantes por ser atractivo y turístico. Y como conclusión tenemos que se logró entender qué es lo que significa el concepto del patrimonio histórico y que esta abarca muchos temas amplios, y como cada uno de estos puede brindarnos y ampliar tanto nuestros conocimientos a lo que se refiere a restauración. En estas tres épocas explicadas nos ampliaron cómo se fue desarrollando este concepto de restauración y cómo los errores cometidos pudieron ir mejorando época tras época, hasta llegar al día de hoy, que gracias a estas restauraciones y conservaciones se pueden llegar a conocer la cultura, cómo se desenvolvían y los pensamientos de las personas en las épocas antiguas. Gracias.